Bien, varones, buenos días. Vamos a continuar efectivamente con el Evangelio según San Marcos. Hoy toca el capítulo 6. Espero que ya hayan leído por lo menos una vez todo el Evangelio, ¿sí? Que le hayan dado una vuelta. Ya hemos estado un mes llevando adelante, es para que ya por lo menos hayan leído todo el Evangelio en este mes, una vez. Interesante Evangelio, sobre todo la perspectiva que Marcos tiene acerca de Jesucristo, presentándonos a Jesucristo como siervo, ¿no es cierto? En su parte más, más llegada al hombre, cosas que nosotros realmente podemos tomar de Jesucristo para nuestra vida en forma práctica. Más allá de que vemos a un Jesús cercano a la gente haciendo milagros, y lastimosamente la gente que lo rodeaba en aquel entonces, no entendiendo el mensaje porque él lo tenía oculto, era para pocos. Él se encarga de aclarar, el que tenga oídos para oír, oiga. Cuando las cosas él va a revelar, las va a revelar con poder, otras las va a mantener ocultas. Hasta el día de hoy, la palabra de Dios dice, hay cosas que no son ocultas, no tenemos que entenderlo todo, por eso vivimos por fe, vivimos en fe y caminamos a través de las enseñanzas que la palabra de Dios tiene y lo que el Espíritu Santo nos revela hoy en día. El Evangelio de Marcos es un evangelio dinámico. Marco era un personaje así, tenía una escuela, ¿no es cierto?, que le había enseñado de esta manera. Él no fue de los 12, tenemos que tener claro esto, no fue de los 12, él fue una persona cercana a Jesús, su familia fue una familia cercana a Jesús. Si bien de joven tuvo un acercamiento con Jesús, luego lo que le va a ser revelado a él para escribir es lo que hoy tenemos en el Evangelio según San Marcos. Es interesante, dijimos, de este libro, va directamente a lo que tiene que ir, ¿sí? Él va a entrar, desde el capítulo 1 no hace mucha introducción, no hay mucho preámbulo como lo tienen otros evangelios, simplemente dando lo que tiene que decir, escribiendo lo que tiene que escribir para ir directamente al grano y presentarnos a la persona de Jesucristo. Y damos gracias porque en cada capítulo hay evidencia de quién es Jesucristo y de cómo Él realmente muestra interés por las personas y es totalmente intencional Jesús. Y en este capítulo 6 vamos a ver cómo Jesús está trabajando directamente en la vida de sus discípulos, poniéndolos realmente a trabajar en sus vidas porque el tiempo es corto y hay muchas cosas por hacer. Y sabemos, Jesús tenía un propósito y no era estar todo el tiempo con sus discípulos, sino que su propósito se traducía en la cruz y la cruz estaba cada vez más cerca. Entonces Jesús necesitaba que sus discípulos realmente aprendieran para cuando Él no estuviera. Y eso es lo que va a ocurrir aquí en el Evangelio de Marcos. Y hoy vamos a ver en especial el capítulo 6. Le dijimos que por favor leyeran todo el capítulo 6. Tiene alrededor, exactamente 56 versículos. Pero vamos a prestar especial atención a 8 de ellos hoy. Y vamos a estar leyendo y tomando apuntes y trabajando sobre el relato que aparece allí del versículo 45 al 52. Una historia muy interesante. Espero que hayan leído todo el capítulo para entrar en contexto. Si no, no se preocupen. Vamos a entender un poquito a ver qué es lo que pasa. Antes de sumergirnos en la palabra de Dios y en la lectura de la palabra de Dios, me gustaría que oráramos. En esta mañana vamos a pedir la guía de nuestro Dios para que Él hable a nuestros corazones. Oramos. Señor, buenos días. Gracias, Padre, por permitirnos estar en este lugar. Gracias por permitirnos abrir tu palabra. Y en esta mañana estamos delante de ti, reconociendo que tenemos necesidad de ti. Necesitamos ser transformados. Nuestro corazón necesita seguir siendo moldeado. Y, Padre, queremos caminar hacia la integridad como hombres y es por eso que estamos delante de tu presencia y hoy delante de tu palabra. Habla conforme a nuestras necesidades. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a leer Marcos capítulo 6, versículos 45 al 52. La dinámica del día de hoy va a ser muy similar a todos los que hemos estado haciendo estos días. Yo voy a entregar una hoja, voy a dividir en 2 grupos, pero voy a pedir una especial atención en esta mañana en que a la hora de repasar la lectura, ustedes marquen en sus Biblias o en la hoja de trabajo que yo les voy a dar las escenas que le llamen la atención de la historia. Porque es una historia corta, pero está llena de escenas muy interesantes, de imágenes muy peculiares que nos van a dar una enseñanza muy particular en esta mañana. Leemos. Vamos a meternos un poquito de contexto antes que les entregue las hojas a ustedes para trabajar. Jesús termina de hacer un gran milagro. Si leyeron Marcos capítulo 6, el milagro es... No, antes de este. Antes que los discípulos entraran a la barca. La alimentación de los 5.000. 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Es decir, pueden ser casi 10.000 personas alimentó. ¿Con cuánto?
¿Quién da más? ¿Quién da menos? Ok, la alimentación milagrosa, ¿no es cierto? Eso, muy bien. La alimentación milagrosa, los discípulos son testigos de eso. La multitud seguía a Jesús por ese tipo de milagros que hacía. La multitud, en este caso, tenía una percepción incorrecta hacia Jesús, porque lo que quería la multitud de Jesús era, como Él ya había revelado su poder, como ya tenía a los religiosos en contra. ¿Se acuerda cuando vimos la historia del paralítico y sus amigos? Cómo maquinaban en su corazón, ya empezaban a maquinar todos los religiosos de la época de cómo callar a esta persona, e incluso pensaban en su corazón que Jesús no estaba haciendo lo correcto, ¿no es cierto? Entonces, la multitud lo que quiere de Jesús es que Jesús no solamente exponga esto y haga sus milagros, sino que tome el lugar que le correspondía. Según los judíos, a Jesús le correspondía el trono, allí en la tierra, en medio de Jerusalén, para quitar el oprobio de los romanos, proclamarse rey y volver a ser una nación libre. Poder sobrenatural entregado por Dios, multitud que lo seguía, estaba todo perfecto dado para, si lo podemos llamar un golpe de estado, era lo que querían ellos, ¿no? Los discípulos quizás estaban empezando a contagiar de esto, y Jesús dice, yo no quiero que sean parte de esto. Los toma, los pone en una barca. Y me gusta la actitud de los discípulos, porque ¿qué vemos de ellos? ¿Qué es lo primero que vemos de los discípulos cuando Jesús los pone en la barca y le dice, vayan del otro lado? ¿Qué hacen ellos? ¿Cuestionan a Jesús? ¿Le dicen, ¿por qué no vienes con nosotros? ¿Qué hacen? Obedecen. Obedecen y van a cruzar el mar, van a cruzar el lago hacia el otro lado. Y Jesús se queda aquí. Y aquí estamos con la historia. Jesús tratando de poner orden en la multitud, y tratando de poner orden en los discípulos. Pero a los discípulos los espera algo interesante, que es lo que acabamos de leer. Y vamos a analizar en esta mañana, y vamos a dividir en dos grupos. Este va a ser el grupo 1, grupo 2, grupo 1 y grupo 2. Viene la lectura, una pequeña introducción y 3 preguntas. Me gusta verlos estudiar, qué bueno compenetrarse. Y imagínense, o si nos ponemos a la tarea de todos los días, tomarnos estos 10 minutos para hacerle preguntas a la palabra de Dios, cambia nuestras vidas. Porque la palabra de Dios nos confronta con escenas incluso que pueden ser algunas cotidianas, o escenas que podemos decir, no, pues esto no va a pasar nunca, pero a la hora de hacer preguntas decimos, ¿sabes qué? Esto me pasa. Bien, varones, pero yo los animo a que cada día podamos invertir tiempo en la palabra de Dios. Si no es perder tiempo, es invertir tiempo en la palabra de Dios, haciéndole preguntas a la palabra de Dios. Y de porciones como esta, que no fueron más de 10 versículos, vamos a sacar enseñanzas grandes. Me gusta dar vueltas por las mesas y ver cómo se esfuerzan por tratar de buscar una respuesta correcta, cuando la palabra de Dios es amplia en su respuesta y te va a dar lo que tú necesitas, porque así funciona la palabra de Dios. Por eso dice que es viva y eficaz, y es más penetrante que espada de 2 filos, y llega hasta los profundos de tus pensamientos. Sabe cuál es tu necesidad, y de repente, escuchar en una mesa, Dios te da luz. Y empiezas a entender. Y vamos a analizar esta lo que hoy podemos llamar una fe puesta a prueba, porque al fin y al cabo lo que Jesús ponía sobre la mesa, o lo que quería enseñar, o lo que nos quiere enseñar es cómo Él puso a prueba la fe de sus discípulos en una circunstancia que quizás ellos pensaban que tenía bajo control. ¿Cuántas veces no cruzaron, hicieron ese trayecto en su barca, ¿no es cierto? Ida y vuelta, porque de eso se trataba muchas veces. Si bien no eran expertos en la navegación, si bien en aquel entonces no se estilaba aprender a nadar, si sabías nadar naturalmente te salvabas, y no, pero era muy raro que aprendieran a nadar, no eran expertos en navegación, pero confiaban y dijeron, obedientemente, como vimos al principio, ellos decidieron ir del otro lado. Pero hay unas escenas que suceden que vamos a analizar en esta mañana. Y el grupo 1 tenía una pregunta que decía así, ¿por qué Jesús, o por qué no fue Jesús con sus discípulos en la barca? ¿Por qué? Se quedó con la multitud. Eso es lo que hizo, muy bien, es lo que hizo, se quedó con la multitud a orar. Pero ¿creen que hay algo más intencional por lo que Jesús no subió a la barca? Eso fue lo que él hizo, se quedó poniendo orden en la multitud y también se fue a orar, porque era común en Jesús no perder la comunión con el Padre. Bien, pero tenemos algo más. Entonces Jesús es intencional que los deja ir porque vemos que tiene algo preparado especial para sus discípulos, ¿no? Cuando hablamos un poquito del contexto y por cómo termina la lectura que vimos, todavía había cosas en el corazón de los discípulos. 52 dice, el corazón de los discípulos estaba endurecido a causa de lo que habían visto. No habían entendido todavía el milagro
Entonces, definitivamente Jesús no sube a la barca porque todavía tenían que entender o aprender qué había acabado de suceder. Jesús había demostrado su poder y los discípulos no estaban entendiendo. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Vayan, adelántense. No se distraigan con lo que la multitud pide. Yo no quiero que escuchen esto. No quiero que se distraigan. Tengo algo especial para ustedes. Y luego tenemos la pregunta al grupo 2. Y la pregunta del grupo 2 dice, la pregunta número 1, ¿por qué el Señor no vino a la primera vigilia, evitándole así tanto esfuerzo y sufrimiento? Voy a explicarlo de las vigilias rápidamente. El día se dividía en 4 vigilias nocturnas y 4 del día. La noche comenzaba, se consideraba a las 6 de la tarde. Dice que los discípulos entraron al mar de noche, o sea que ya los alcanzó la noche, eran un poquito más de las 6 de la tarde. La primera vigilia duraba hasta las 9, la segunda hasta las 12, la tercera hasta las 3 de la mañana y la cuarta empezaba a las 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana, o terminaba a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana comenzaba lo que era la primera vigilia de la mañana y nos vamos dividiendo en periodos de 3 horas. Entonces, si entraron a remar, entrada la noche, 6 de la tarde, Jesús fue con ellos, ¿cuándo? O sea, después de las 3 de la mañana, de 6 de la tarde, 7 de la tarde hasta las 3 de la mañana, estamos hablando de 7, 8 horas. Los discípulos remando, ¿sí? Y sin avanzar. En medio de que de repente el lago estaba tranquilo y de repente se levantó una tormenta. Y remaban y remaban y remaban. ¿Por qué Jesús no vino al principio? Porque Jesús se pasó todo ese tiempo orando. ¿Qué dice el relato? Los estaba viendo. Él oró al Padre, pero nunca descuidó a sus discípulos y de lejos lo estaba viendo. Y entonces, ¿por qué no fue en la primera vigilia? ¿Por qué no fue en el momento cuando se levantó la tormenta? Querían que se enfrentaran a una situación sin Él. Se merecían la lección, tenían que aprender la lección. No estaban entendiendo quién era Jesús. ¿Qué no hubiese sido lo lógico si el corazón de los discípulos hubiese entendido de quién era Jesús, de lo que se trataba Jesús? ¿Sí? Definitivamente estamos viendo un corazón que no está correcto de los discípulos. Porque ante el problema, ¿qué es lo que tendría que haber hecho los discípulos? Ellos preguntan, ¿creen ustedes que ellos podían dudar de que Jesús podía calmar una tormenta? Capítulo 4, Jesús con sus discípulos iban cruzando el mar, se desató una tormenta, Jesús estaba durmiendo, los discípulos haciendo lo imposible, van y lo despiertan, y Jesús me dice, ¿por esto me despiertan? Le dice a la tormenta, cálmense. Y se calmó, y siguieron su camino. ¿Qué tanto habrá pasado de eso para que los discípulos se olviden? Ok, es muy fácil juzgar a los discípulos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con las tormentas de nuestras vidas? ¿Qué pasa cuando vamos en la quietud del lago en nuestra vida, del mar en nuestras vidas, y llega la tormenta? ¡Hey, soy hombre! Yo me la puedo. Y empiezo a remar. Y remamos, y 2, 4, 6, 8 horas, días, semanas, y no avanzamos. Damos vuelta. Sin la ayuda de Dios, no podemos. Estaba clara la lección de Jesús para los discípulos. Acaban de ver de lo que soy capaz. Con tan pocos panes y peces alimentaron a una multitud. Antes les demostré que tenía control sobre la tormenta. Y los discípulos deciden en sus fuerzas, ¿sí? A ellos les fue más fácil confiar en lo que podían hacer que creer en lo que Jesús podía hacer. Jesús está de lejos viéndolos. Y trato de pensar como Jesús y decir, ¿y para cuándo me llaman? 3, 2, 1, yo voy, yo estoy listo. Pero los discípulos, ¿qué decidieron? Pasaron 3 horas, pasaron 6 horas, pasaron 9 horas y ellos seguían remando. ¿Qué pasa en las tormentas en nuestras vidas? Las dificultades, porque llegan, las pruebas llegan. Y las pruebas no las vamos a evitar, porque las pruebas forjan en nosotros carácter. Y hacen de nosotros porque cuando superas una prueba, eres una persona diferente. Por eso se dice que prueba no superada, prueba repetida. Entonces, los discípulos estaban reme. Y Jesús intencionalmente no llega a ellos sino hasta la 4ª vigilia. Porque Jesús quería que ellos dejaran de confiar en lo que podían hacer y creer en lo que Jesús podía hacer. Para nosotros es igual la lección, hombre. Vamos a la segunda pregunta. Segunda pregunta para el grupo 1. Bueno, tiene que ver con lo que acabamos de ver. ¿Qué estaba tratando de enseñar Jesús a sus discípulos y cuál fue el resultado inmediato?
¿Qué quería enseñarles? Que no confiaran en sus propias fuerzas. ¿Ok? Saber a dónde ir a acudir. Quiero hacer solamente una salvedad en esto. Me hace mucho ruido esta palabra confiar. Y en lo personal me hace mucho ruido lo que podemos entre confiar y creer. ¿Cuándo confiamos en algo? Cuando algo es probado, ya está conocido. Pero creemos, sí, para creer también necesitamos confiar. Pero cuando hablamos de creer y confiar en Jesús, ¿qué necesitamos para realmente creerle a Jesús y confiar en Jesús? ¿Experimentarlo a través de qué? De nuestra fe. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Entonces, los discípulos no podían confiar todavía en Jesús ni creer en Jesús porque no estaban conociendo quién era Jesús. Tenían que pasar por las circunstancias que estaban pasando y Jesús les permite para que ellos realmente, como ustedes dicen en forma correcta, aprendieran a confiar en algo que ahora ya se les había revelado y creyeran a pesar de que la circunstancia fuera adversa, de que podían salir de ese lugar. La pregunta 2 del grupo 2 dice, ¿por qué crees que Jesús quiso adelantársele a sus discípulos? ¿No estaban esperando a Jesús? Una ecuación interesante. Para cumplir su propósito, Jesús no necesita de nosotros. Sin embargo, nosotros sí necesitamos de Jesús para el propósito de nuestras vidas. Y Jesús nos da la oportunidad de ser parte de. Recuerden las cosas, porque la pregunta, las 2 de cada grupo, tiene que ver con esto. Los discípulos estaban en la barca, ¿por qué? Porque ellos decidieron obedecer las instrucciones de Jesús. Jesús le dijo, suban a la barca, vayan del otro lado. Ahora, ¿esa obediencia le garantizaba que todo iba a salir bien? ¿Que todo iba a salir bien? No, que todo iba a salir ¿cómo? Como Jesús lo había marcado, como Él sabía que iba a ocurrir, porque Él sabe las cosas. Sin embargo, la bendición de los discípulos estuvo en obedecer, porque ellos tenían que pasar por las circunstancias. Cuando nosotros pensamos en nuestras vidas, Dios, ¿por qué me pasan estas cosas a mí si yo soy obediente? En la obediencia, ¿sí? viene la consecuencia, y no necesariamente la consecuencia siempre es agradable para nosotros. Jesús, como obediente, fue a la cruz. Sí. Y en la cruz iba a morir por un montón de pecadores, tú y yo, lo cual no merecíamos tal sacrificio. Sin embargo, Jesús decidió pasar por ese lugar. Por lo tanto, lo que a mí me pide Dios es mi obediencia. Pero al final, y vamos a ver qué sucede al final, llega lo que Jesús tiene preparado para nosotros, lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero definitivamente Él quiere poner a prueba nuestra obediencia. ¿Sí? Y cómo reaccionamos ante la consecuencia es lo que empieza a formar en nosotros el carácter. Queremos ser como Cristo, necesitamos aprender a obedecer, aun aunque las circunstancias son adversas. Porque es más fácil obedecer cuando parece que todo está bien, ¿verdad? Todo está tranquilo. Pero cuando se levanta la tormenta, cuando llegan las pruebas a nuestras vidas, ¿sí? Somos como los discípulos, somos parte de estos apóstoles. ¿Por qué? Porque al último que acudimos para pedir ayuda es a Jesús. ¿Qué pasaba si los discípulos decían, no Jesús, no vamos a ningún lado si no vienes con nosotros? Te queremos obedecer, pero queremos pasar otro contigo en la barca, porque sabemos que si tú vienes con nosotros nada nos va a pasar, eso es seguro. Sin embargo, Jesús decía, no, vayan. Obedecieron y las circunstancias estuvieron ahí, porque aún tenían que aprender una lección más, ¿no? Tenía el propósito, no los iba a dejar ahí, porque la obediencia tiene una consecuencia positiva para nosotros, pero no los libró de las circunstancias de lo que tenían que aprender. Quizás podemos pensar, no lo dice, no quiero decir lo que la Biblia no dice, pero si yo pienso de parte humana, si los discípulos al primer momento, a la primera hora de remar, se hubieran dado cuenta que no avanzaban, y hubiesen gritado, hubiesen decidido, vamos por el maestro a que suba otra vez, porque dice que iban contra el viento. Entonces me pongo a favor y voy en contra, y digo, Jesús, vente, vamos, cruzamos porque no podemos. Y nos recordamos cómo aquella vez calmaste la tormenta, o simplemente clamar al Padre. Si ellos estaban viendo que Jesús era el Hijo de Dios, ¿qué le hubiese costado que los discípulos clamaran al Padre para que la tormenta cesara? Así como le había dado poder a Jesús, hubiese hecho lo mismo para llegar, pero los discípulos prefirieron seguir remando. Nuestra vida es así, en medio de las circunstancias preferimos seguir remando. Así nos lleve el tiempo que nos lleve. La palabra de Dios dice que ellos se fatigaban y esa idea es que ya les dolía el cuerpo. Estaban luchando al extremo. ¿Cómo? Pensemos en un momento en esto, hombres. Pensemos en pruebas que han llegado a nuestras vidas. ¿Tienes una prueba ahí en tu mente? Prueba puede ser la relación, lo que estás viviendo con la relación en tu familia, con tu esposa, con tus hijos, la situación en tu trabajo, una enfermedad.
Son pruebas, son situaciones que pasan en nuestras vidas, que buscan en nosotros sacar lo mejor, porque eso busca la prueba en nosotros, fortalecer lo mejor, lo que hemos aprendido, poner en práctica lo que hemos aprendido. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Realmente recurrimos a Jesús o la estamos remando en nuestras fuerzas? Y por más que demos vueltas en el mismo lugar y vueltas en el mismo lugar, decimos, yo la voy a sacar adelante, yo la remo. ¿Por qué? Dice la pregunta 3, ¿qué impidió a los discípulos reconocer a Jesús? ¿Había un corazón endurecido? ¿Cuándo reconoces a alguien? Mira, para reconocer una silueta y decir es un fantasma, ¿no es cierto? Porque ellos dijeron es un fantasma y se asustaron. Es que pongámonos en la mente los discípulos, era de noche, oscuro, estaban remando y de repente en medio del mar se aparece una silueta. Pues más de uno se mete abajo de lo que haya en la barca y dice, hasta que pase, ¿verdad? Hasta que pase. Y sí, ya estoy tan cansado que estoy viendo fantasmas, no sé. Pero de repente se va arrimando. Y yo creo que acaba de alimentar 5,000, curar enfermos, calmar una tormenta. La silueta que viene ahí era reconocible. Pero ¿qué había en el corazón de los discípulos que no le permite reconocer a una persona? Estaba endurecido. Y ese endurecimiento no le permitía reconocer o conocer realmente. Porque si tú conoces a Jesús, es difícil confundirlo con un fantasma. Es difícil confundirlo con una silueta. Es difícil no interpretar que la solución que viene es de Jesús para la prueba. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nubló la vista más allá del corazón endurecido? ¿Qué endurecía el corazón de los discípulos? ¿Falta de fe? ¿Qué es lo que estaba por encima de la fe de los discípulos en nuestras vidas? ¿Qué cosas pueden estar por encima de Jesús cuando tenemos un problema? El afán, la preocupación. Por ahí decías, tengo un problema económico y como digo, ¿qué va a saber Jesús de eso? No me va a firmar un cheque por lo que yo necesito. ¡Ey! ¿Quién sabe? Súbete a tu barca y piensa en los momentos de pruebas. Esa prueba que te pedí pensar. ¿Realmente nos enfocamos en Jesús? ¿Hacemos foco en la persona de Jesús para reconocer? O como dicen por ahí que decía, en la noche todos los gatos son pardos. Y quien pasa a nuestro alrededor es lo mismo, así sea Jesús, quien sea. Yo sigo enfrascado en mi problema, tratando de salir por mi cuenta de esta situación. No estamos lejos del actuar de los discípulos, cuando nuestra fe es puesta a prueba. Y tercera pregunta del grupo 2, ¿qué es lo que trajo paz a los discípulos y a su entorno, a lo que estaba sucediendo? ¿Qué es lo que trajo paz? La aparición de Jesucristo, la presencia de Jesús y la palabra de Jesús fue la que puso orden. Y me encanta porque fíjate, su palabra no fue de, ya está todo listo, sino que le dijo, ánimo. Es decir, esto no se acaba, porque esto va a seguir. Y necesito que en medio de toda esta turbulencia y todo este cansancio que tienen ya de 10 horas de remar, tengan ánimo. Por eso, quien trajo orden y paz fue la palabra de Jesús. En nuestras vidas encontramos la paz cuando nosotros estamos en sintonía con la palabra de Dios, cuando estamos atentos a escuchar su voz. Por eso es intencional cada vez que nos juntamos aquí que leamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene un efecto muy diferente cuando es escuchada. De repente nosotros tomamos un tiempo de leer la Biblia y lo hacemos en silencio, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que es para oír, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso te animo a que cuando estés en circunstancias difíciles, leas la palabra de Dios en voz alta, para que tú escuches lo que Dios quiere decirte a través de su palabra, para que de esa manera tú puedas descansar. ¿Ya nos caen los 20? ¿Ya empiezan a caer? ¿Que Jesús hace todo intencionalmente en nuestras vidas? ¿Todo tiene un propósito intencional en nuestras vidas? Todo lo que escapa a nuestro control, yo les puse ahí al principio de la hoja, todo sale de control, de nuestro control, pero nunca del control de Dios. Y Jesús estaba trabajando intencionalmente en la vida de los discípulos para esto. Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 4, dice así la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sí, lo que muchas veces anhelamos, pero para llegar a la paciencia tenemos que pasar por la prueba. Y termina diciendo, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Es decir, termina la prueba, llega al final de la prueba, no te quedes en medio de la prueba, que tenga la obra completa para que tú seas perfecto y cabal y que no te pase cosa alguna. Ahora es interesante porque el mismo poder que obró allí con los discípulos para calmar la tempestad, para poner orden en medio de la circunstancia,
es el mismo poder que opera hoy en día para nosotros. Así opera Jesús en nuestras vidas. Y ese mismo poder para calmar la tormenta, si vamos para atrás, alimentar a 5,000, sanar enfermos, es el mismo poder que hoy sigue operando Jesús y lo tiene a favor en nuestras vidas. Ahora es interesante porque el capítulo 52 termina diciendo que ellos estaban endurecidos porque no habían entendido aún lo que Jesús había hecho. Y sabes, mientras tú no entiendas lo que Jesús hace en tu vida, las pruebas van a continuar. Y no escapes de la prueba, sino que pide que tú puedas llegar al final de la prueba para ver el propósito de Dios en nuestras vidas y de esa manera nuestro corazón sea un corazón que absorba lo que Dios quiere enseñarnos para que cada día seamos hechos más a la imagen del hombre que Dios ve en nosotros. Y quiero terminar con Juan capítulo 6, porque el relato paralelo está en Mateos y está en Juan capítulo 6. Y Juan capítulo 6, 21 nos da un detalle interesante acerca de esta historia. Jesús sube a la barca, se calma todo. Esa era la solución, que Jesús tomara el control de la barca. Que los discípulos escucharan la voz, confiaran en la voz de Jesús, subieran a la barca. Y el versículo 21, después que Jesús le dice, yo soy, no temáis. ¿Sí? Versículo 21 dice, entonces ellos, ¿qué dice? Con gusto, con gusto le recibieron. Cuando reconocieron quién era, acá dice el versículo 21, con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Llegó, me encanta esa definición, llegó enseguida. Después de estar remando 10, 12 horas. Cuando Jesús sube a la barca, ¡pum!, el camino se allanó. Quiero que entendamos esto. Para nosotros, la lección en esta mañana es, ¿quién está en control de tu barca? Jesús realmente está, con gusto tú has invitado a Jesús que tome el control de tu vida. ¿Obedecer es suficiente? Sí, pero las consecuencias siguen. Necesitamos experimentar más allá, que Jesús siga transformando y trabajando en nosotros. Pero la carga es más ligera cuando en nuestra barca y quien lleva el control de nuestras vidas es Jesús. No reneguemos de las pruebas, aprendamos de esos momentos que parecen difíciles, porque cuando entregamos el control a Jesús, dice que enseguida llegaron del otro lado. Yo no sé cuándo va a suceder la siguiente prueba en tu vida o en mi vida. No sé si estoy listo para la siguiente prueba, pero va a llegar, va a llegar. Y quisiera en esos momentos recordar estas palabras y decirle a Jesús, Jesús, entrego el control de mis finanzas, entrego el control de mi matrimonio, entrego el control de la relación con mis hijos, entrego el control de aquello que perdí el control, que está en desorden, pero sé que tú lo permites. Entregar el control, que Jesús suba, dice, me encanta la expresión, con gusto le recibieron, sí, después de estar todo adolorido, de haber pasado lo más duro, de haberse echado encima toda la bronca, cuando se dieron cuenta de lo que tenían que hacer, simplemente prestar atención, sí, dijo, con gusto sube. Podemos evitar lo más grueso de la prueba, no podemos evitar la prueba, pero podemos evitar lo más grueso simplemente si entregamos el control de nuestras vidas a Jesús. De eso se trata. La fe siempre va a ser puesta a prueba, pero si Jesús lleva el control, la carga siempre es más ligera. Los discípulos, a favor de ellos era que no tenían toda la verdad revelada, pero en contra nuestra es que nosotros tenemos toda la verdad revelada. Y nosotros ya no tenemos excusas. Y nosotros somos llamados a ser sus discípulos, testigo fiel de lo que hemos visto y de lo que por fe entendemos que dice la palabra de Dios y que vemos en nuestras vidas a diario, porque los milagros de Dios los vemos diario en nuestras vidas. Quizás algunos los minimizamos, pero hay milagros diarios en nuestras vidas. Lo que necesitamos entender en esta mañana de Marcos capítulo 6 es que si queremos llegar del otro lado, definitivamente Jesús tiene que estar en nuestra barca. Jesús tiene que estar en nuestra barca. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar pidiéndole a Dios la guía. Padre, estamos en un mundo en el que padecemos, sufrimos, pero nos gozamos al entender que muchas de las cosas que ocurren en nuestras vidas son propósitos de tu parte para con nosotros, para forjar en nosotros hombres íntegros. Y queremos, Señor, no quejarnos de la prueba, sino aprender. Y queremos ocupar nuestro lugar y que tú ocupes sobre todas las cosas el lugar que tú debes tener en nuestras vidas, en nuestras decisiones, Señor.
que tú puedas realmente tomar el control, que te entreguemos el control absoluto de todas nuestras intenciones, de todas nuestras decisiones, que tú seas el eje en el cual nuestra vida comience a girar. Señor Jesús, queremos que tu poder obre en nosotros, que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas, para así poder ver en plenitud el poder del Padre. Gracias por el Evangelio de Marcos, gracias por la experiencia de los discípulos, gracias por los milagros de Jesús, que traen a nosotros esperanza y nos impulsan para seguir cada día adelante. Oramos en el nombre de aquel que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios nos bendice, hombres.